El presupuesto nacional no llega a los 7 millones de pesos y aquí se mueven 2.6 millones de dólares. En todo este tiempo han venido cada vez dando y teniendo la oportunidad de darle más a su gente que vive del lado mexicano, pero que tienen, por supuesto, vínculos con México, y esto es lo que mantiene y permanece el hecho de que haya muchas remesas que hoy están siendo enviadas de los Estados Unidos hacia México. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué en Las Vegas y por qué hoy? Bueno, la razón es muy simple. Aquí se está reuniendo el grupo hispano que tiene, entre otras de sus historias, muchas que compartir, de una enorme cantidad de mexicanos y de miembros de otros países, pero fundamentalmente mexicanos, que migraron hacia los Estados Unidos. Aquí se establecieron, muchos nos cuentan sus historias, llegaron a los Estados Unidos con una mano atrás y una adelante, no tenían nada, solamente tenían el deseo de trabajar, de establecerse en un lugar que les diera una oportunidad, pero sobre todo hablan con un enorme sentimiento de por qué se tuvieron que ir de sus lugares de raíz, por qué se tuvieron que ir de México. Y nos cuentan muchos de ellos lo que para ellos fue una lucha incesante. Unos empezaron a luchar aquí desde los 70s, los 80s, los 90s. Otros son de recién arribo. Pero el hecho es que aquí nos encontramos a muchas personas, muchas que no habíamos visto hace mucho tiempo, que vinieron a hacer en los Estados Unidos una nueva vida y que representan todos hoy, este mundo hispano, mexicano, una potencial actividad económica que es mucho mayor que toda la actividad económica que tenemos en México. Estoy hablando de 2.4 millones de dólares, es decir, es varias veces el presupuesto nacional, varias veces el presupuesto nacional. O sea, el presupuesto nacional no llega a los 7 millones de pesos y aquí se mueven 2.6 millones de dólares. La proporción es 20, multiplíquenlo por 20 y se van a dar ustedes cuenta de lo que esto representa. Pero esta gente que se vino a establecer aquí no solamente ha tenido, después de mucho esfuerzo, un éxito, algunos muy grande, otros mediano, otros relativamente pequeño, pero satisfactorio para poder seguir con sus vidas, para poder tener un ingreso estable, para tener la posibilidad de darle a sus familias lo que necesitaban sus familias desde un principio, para formar aquí familias nuevas. Pero tienen dos orgullos que es más importante el aclarar. Uno de ellos es que aquí en los Estados Unidos, entre ellos se dan la mano para contratarse. Una vez que llegan, muchos de manera ilegal, buscan a empresas, a organizaciones de mexicanos y se van aglutinando unos con otros en diferentes zonas. Los michoacanos se van para Chicago, los poblanos se van para Nueva York, los mexicanos se van para, mexicanos de la zona occidente de la República se van para California, o van a Texas en el norte, en fin, todos se van más o menos tratando de identificar y de manera gregaria se van juntando y van generándose entre ellos oportunidades en las organizaciones que ellos mismos van armando. Ese es uno de sus méritos y de sus éxitos. Y el otro es la enorme cantidad de recursos que envían a quienes no han cruzado la frontera, a quienes están del lado mexicano y reciben lo que conocemos como remesas. Del dinero que se maneja aquí en la comunidad mexicana, hispana, en esta Cámara de Comercio, hay, pues la mayoría son de México y en todo este tiempo han venido
cada vez dando y teniendo la oportunidad de darle más a su gente que vive del lado mexicano. Pero hay dos fenómenos que se están dando. Uno es el tipo de familia de mexicano que migró hace tanto tiempo que ya no tiene prácticamente vínculos con México. O sea, los que originaron sus familias o ya murieron o migraron con ellos a los Estados Unidos. Otros son de nuevo ingreso y está otra vez reiniciándose un proceso de vínculo con México. Hablo de migrantes que se pasaron del lado mexicano al lado norteamericano hace 10, hace 7, hace 5 años, 2 o ayer, pero que tienen, por supuesto, vínculos con México, y esto es lo que mantiene y permanece el hecho de que haya muchas remesas que hoy están siendo enviadas de los Estados Unidos hacia México. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dentro de sus números, reporta a las divisas como un logro de su administración. Yo diría todo lo contrario. Yo digo que las divisas son desafortunadamente una consecuencia del fracaso de nuestro sistema económico, de nuestro sistema jurídico, de nuestro sistema político, porque las mismas personas que no tenían una función, que no tenían ni siquiera una educación en México, han llegado a los Estados Unidos para tener funciones, para cumplirlas a cabalidad y para educarse. Y muchas de las personas que han migrado no solamente han tenido éxito económico, sino que también han tenido éxito porque se han podido educar. Si algo tenemos que hacer en nuestro país de una manera urgente, es educarnos para salir adelante con una propuesta de un México que sea de progreso. Ha habido muchos analistas que hacia el futuro proyectan a México como una gran potencia, y no lo dudo, pero esta no va a alcanzar su nivel hasta que no tenga primero una base educativa que le permita a los mexicanos en México el mantenerse en México, el explotar todo el potencial que tiene México y evitar esto que se está convirtiendo en un fenómeno del mundo. El proceso migratorio es un proceso de pobreza versus riqueza. Es un proceso de gente que está en un sitio en donde no tiene opciones para pasar a otro en donde las pudiera tener. Y este es el proceso que aquí estamos viniendo a consignar. Me encuentro a mucha gente que ha tenido éxito en los Estados Unidos y que me habla con gran pasión de lo que para cada una de estas personas que están aquí en Las Vegas significa México, pero también con un grado de rencor de saber que por desgracia o por la falta de oportunidad tuvieron que arrancar sus raíces para llegar acá. Estoy seguro que el proceso de migración crecerá, porque desafortunadamente también aquí prevalece una preocupación constante entre la gente en esta reunión en Las Vegas, del mundo mexicano en los Estados Unidos. Les preocupa México, les preocupa cómo hoy México está transitando hacia el camino de una dictadura. Eso es lo que ven aquí, en Las Vegas, Nevada. Central FM. Equilibrio.